La primera escena de la tercera jornada comienza con una intervención burlesca de Clarín, que como dijimos es el prototipo de gracioso. Esta figura era un tipo muy habitual dentro del teatro del siglo XVII y sobre todo se convirtió en una recurrencia en el teatro de Lope. En esta obra es el contrapunto al carácter trágico y dramático de la acción. En este punto, Clarín ha sido encerrado en la torre para que guarde silencio por todo lo que sabe y sobre todo porque es conocedor de que en realidad le han suministrado esa poción a Segismundo para que se viera modificada su voluntad. Se ha producido una sublevación a favor de Segismundo y en contra de la ascensión de Astolfo al trono. La sublevación es de carácter popular. Lo cómico de la escena con Clarín es que los soldados lo toman por el príncipe. Este le sigue la corriente, dando lugar a una situación cómica. E introduciendo a su vez el tema de las apariencias, tan habitual dentro del teatro barroco, el engaño a los ojos y la forma de crear equívocos o confusiones en el público para que luego se restituya la armonía y se restablezca la verdad. Es un procedimiento dramático muy habitual. La aparición de Segismundo deshace el equívoco y Clarín usa un neologismo muy habitual en el conceptismo de Quevedo, el ser original creando palabras nuevas y jugando con el lenguaje. Él dice que los soldados lo confundieron y afirma que vosotros fuisteis quienes me segismundeasteis. El soldado primero aparece y anuncia que el rey Basilio, temeroso de que se cumpla el hado, ha nombrado heredero a su sobrino Astolfo y que el pueblo no quiere ser gobernado por un extranjero, por lo que se ha levantado en armas. Es obvio que el pueblo considera legítimo a Segismundo. Cree que es el monarca que por justicia debe heredar el trono de su padre. Como Segismundo sabe que todo puede ser un sueño, está prevenido a la hora de desengañarse una vez que despierte y por eso decide oponerse a la tiranía extranjera y enfrentarse con las armas a su padre, que es el que ha decidido concederle el trono a Astolfo. En el momento en el que los partidarios del rey se preparan para la batalla, aparece Rosaura, que se ha hecho con una llave que da acceso al jardín, y este lugar, pues casualmente es donde se suelen encontrar Astolfo y Estrella. La llave pretende dársela a Clotaldo para que pueda introducirse en el jardín y matar al infante. De esta manera quedaría restituido su honor. Clotaldo se resiste, ya que si por un lado ha prometido restaurar el honor de su hija Rosaura, por otro debe mostrarse agradecido con Astolfo, puesto que éste le salvó la vida ante Segismundo, cuando Segismundo quiso matarlo en palacio. Tras debatir y argumentar con Rosaura este dilema moral, Clotaldo propone ceder a su hija toda su herencia y que ésta se retire a un convento. Era una opción muy habitual dentro del código moral de la sociedad del siglo XVII, que los padres decidiesen, cuando había algún tipo de situación deshonrosa que manchase o mancillase el honor de la familia, destinar a las mujeres a un convento. Con esta decisión, Clotaldo habría sido leal con el reino, con Basilio, liberal con Rosaura y agradecido con Astolfo. A continuación, y siempre sobre un caballo, esta vez controlado, Rosaura llega al encuentro de Segismundo armada y en traje de hombre, y tras narrarle su historia pide que le ampare y le ofrezca su ayuda en la batalla que se avecina.
ya que ambos persiguen el mismo fin, impedir la boda entre Astolfo y Estrella. A los dos les interesa a Segismundo para que no le arrebaten el trono y a Estrella pues para evitar que alguien que le ha mancillado su honor se haga también con la corona. La aparición de Rosaura sirve para que Segismundo recapacite y acabe de convencerse de que no hay diferencia entre la realidad y el sueño, que todo es pasajero. Esta idea de Segismundo no es algo que él piense de manera aislada o personal, no, forma parte de la mentalidad del siglo XVII, donde acordaos de que el desengaño, las apariencias y la falsedad del mundo o de las impresiones que resultasen de los sentidos se consideraba algo perfectamente posible y verosímil. A pesar de las dudas y el desconcierto que le produce a Segismundo el afirmar que no hay diferencia entre la realidad y el sueño, él se acaba convenciendo de que es necesario dominar sus inclinaciones, su instinto y acudir a lo eterno, a los valores supremos del honor y del bien. En este sentido, decide recuperar y restituir el honor a Rosaura antes incluso que su propia corona. Si anteriormente logró dominar su ira y perdonarle la vida a Clotaldo, la lujuria es la pasión que Segismundo ha sabido dominar en presencia de Rosaura. De ahí que no dude en controlar esas sensaciones, afirmando que es fuerza en pena tan rigurosa que no mire tu hermosura quien ha de mirar tu honra. Su misión en este punto no es quitarle el honor a Rosaura, sino devolvérselo. En el siglo de oro y en el teatro del siglo XVII era muy habitual que una persona imponiese su poder o su condición social y forzase a la mujer. Aquí Segismundo demuestra su altura moral y su nobleza de espíritu. Él en realidad está enamorado de ella hasta tal punto de que prácticamente se despide sin mirarla, pero lo hace porque siente una gran frustración el no poder contemplar o prolongar su belleza. Rosaura le recrimina su aparente insensibilidad, pero Segismundo se marcha, como hemos dicho, sin apenas mirarla, ni darle una respuesta concluyente, es decir, sin asegurarle si va realmente a contribuir a restituir el honor de Rosaura. Él le dice que tiene que ser cruel ahora que puede ayudarla. Acto seguido aparece Clarín y, haciendo honor a su nombre, introduce la nota clarividente al afirmar que las tropas de Basilio van a salir luchando, van a salir de la fortaleza sitiada para plantarle cara a las de Segismundo. Clarín en este punto, como interesado y cobarde que es, un poco en la línea del Miles Gloriosus de Plauto, soldado fanfarrón, dice que le es indiferente si lograse la victoria uno o en cambio otro bando, y dice que le da igual con tal de que lo acoja el bando ganador, lo acoja en sus filas. Él se esconde, pero desgraciadamente un proyectil la alcanza y acaba con su vida. Aquí se da una paradoja porque, tratando de ocultarse de manera cobarde y huir de la muerte, ha ido a alcanzarla, es decir, ha terminado alcanzándola. Lo que, según el propio Clarín, demuestra que siempre se cumple la voluntad de Dios. Esta es la idea de la providencia divina. Nos podríamos plantear por qué motivo Calderón eligió la muerte de este personaje, el personaje del gracioso de Clarín. En definitiva, y este es un punto de vista muy, muy personal, tened en cuenta que el gracioso siempre es la contrafigura del personaje principal de una gran altura moral, en este caso de Segismundo. Y dado que en este mundo, o en este caso, en este punto, mejor dicho,
de la obra Segismundo ha logrado una transformación moral, es lógico que muera la contrafigura, el contrapunto, lo opuesto, que es Clarín. Probablemente habría resultado menos verosímil que lo hiciese antes de que Segismundo se reformara moralmente. Cuando al fin Basilio y sus acompañantes se hallan en manos de los insurrectos, Segismundo explica a los presentes su historia y cómo al final los hados que profetizaron su futuro en gran parte se ha cumplido. Todo ello por culpa de Basilio, que quiso conocerlos y torcerlos. Sin embargo, en lugar de matar a su padre, Segismundo se arrodilla pidiéndole que le castigue por haberse rebelado contra él. Acaba perdonando a Clotaldo y le ofrece toda clase de mercedes. Manda castigar al soldado que inició la revuelta, afirmando que el traidor no es menester siendo la traición pasada. Y finalmente, y con el fin de restaurar y de vengar el honor de Rosaura, pide a Astolfo que se case con ella. El infante en un principio se resiste, alegando que Rosaura no es persona de su misma condición. Y aquí la diferencia en la concepción del sistema estamental de los nobles y ese orgullo de pertenecer a un estamento que provocaba el menosprecio hacia las personas que no se incluían dentro de él. Este obstáculo desaparece cuando Clotaldo revela que Rosaura es hija suya, con lo cual el matrimonio será una boda entre iguales. Y por último, y con el fin de que Estrella no quede desconsolada, al perder a un príncipe, a un heredero, Segismundo la toma como esposa. La crítica habitualmente, y según hemos recogido en las diapositivas del comienzo, en concreto en la número 6 y 7, ha distinguido 4 temas. El libre albedrío frente a la predestinación, la idea de la vida como sueño, que nos remite al concepto de la vida como teatro o como representación, el código del honor y la honra, y el miedo al horóscopo. Nosotros vamos a analizar también un segundo tema, que es el de la civilización frente a la barbarie. Y es que Segismundo es privado de su libertad y forzado a vivir como una fiera desde su nacimiento. En la primera jornada aparece vestido como una fiera. Se describe a sí mismo como un hombre de las fieras y una fiera de los hombres. Encontramos aquí un retroecano muy habitual en el culteranismo de Quevedo. Habita en un monte que representa el ámbito de lo bárbaro, el lugar de las fuerzas primarias, el lado instintivo del hombre y su condición animal. En oposición a este espacio, el palacio, lugar en el que imperan el orden civilizado, la libertad, la luz y la razón. De allí que Astolfo advierta a su primo en los versos 1432-35. Pues medid con más espacio vuestras acciones severas, que lo que hay de hombres a fieras hay desde un monte a palacio. Los símbolos de la torre y la cárcel son imágenes representativas de la condición humana, en un doble sentido, ya que por un lado simboliza la ausencia de libertad, la sujeción al destino, y por otro la tiranía del instinto y el pecado. Todo lo cual se acentúa con el simbolismo de las cadenas con que Segismundo está privado de libertad. Frente a tales símbolos encontramos las imágenes del sol, el día y la luz, que representan la verdad, el conocimiento, la gracia y la posibilidad de que el hombre pueda redimirse obrando bien. Así se lo hace saber Rosaura a Segismundo en los versos 2690-2693. La presencia de Rosaura representa precisamente la llegada de la luz a la conciencia de Segismundo. Por otro lado, si la vida no es más que un sueño, debemos olvidarnos de sus engaños fugaces y prepararnos para la existencia verdadera, que nos aguarda tras la muerte. Así, tras la experiencia de Palacio y a su vuelta a la prisión, Segismundo descubre que nuestra vida no es un fin en sí misma, sino que está sometida a las leyes morales, y de allí que decida perdonar y actuar bien.